Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El programa de hoy se titula La literatura y música costarricense. Para disfrutar de la unión de las dos artes entre sí, nos apoyamos en varios artículos. Jorge de Bravo en Re sostenido menor, de Gustavo Adolfo Segura, y análisis sociocrítico de la construcción identitaria, el caso del libro Lo que se canta en Costa Rica, de Jorge Carmona. El primer artículo, Jorge de Bravo en Re sostenido menor, publicado en la revista Cañina por Gustavo Adolfo Segura, el cual menciona que Costa Rica no escapa de esa forma de componer, poniendo en música aquel texto literario originalmente escrito para ser puesto en papel y tinta. Así nuestros compositores ponen en justo y espiritual diálogo a la literatura nacional con la producción musical culta. En nuestra conversación con Gustavo Adolfo Segura, él opina lo siguiente. Gustavo, en su artículo usted habla sobre el traslado de una instancia discursiva hacia la otra. ¿Cómo se producen esos procesos? Bueno, yo parto de que soy filólogo, con algún conocimiento en música. Entonces yo parto de las posiciones literarias, de la tierra literaria, por decirlo así. Entonces yo asumo de que el compositor, tanto como lector también, al igual que cualquier otro, yo mismo o algún lector común, él tiene su propia lectura. Él hace su propia lectura del texto literario, lo que en el fondo significa que, según las posiciones teóricas, podría ser una reescritura del texto. Él reescribe el texto porque consideramos que es un texto abierto y entonces él termina de darle sentido, como cuando nos enfrentamos a un cuadro, a una pintura, que nosotros le damos el sentido a la pintura. Entonces se puede decir de que reescribe o concerta sentidos al texto. Aquí entonces estamos hablando de la recepción del texto literario, que juega un papel muy importante. Porque aquí entonces tenemos que hablar necesariamente de los discursos que atraviesan al lector, en este caso al compositor, que leyó el texto literario, se lo apropió y luego pasó al pentagrama, al lenguaje musical, al lenguaje de los sonidos. También yo puedo decir de que en mi conceptualización del trabajo del compositor, él lo que hace es una recreación sonora de la obra literaria, utilizando todos los recursos musicales que nosotros conocemos, tímbricos, sonoros, todo. También podría decir que el compositor, como lo dije hace un momento, se apropia del texto y recrea los sonidos, que es lo que el escritor hace en la palabra, entonces el compositor lo hace en sonidos, sensaciones o resonancias, palabra que me gusta mucho, por cierto, resonancias. Pero sí, yo ese es el sentido que le doy como compositor, como un lector más, se apropia del texto y lo recrea. ¿Qué escritores, poetas fueron utilizados por los compositores costarricenses? Caterina, en este sentido voy a nombrar algunos de los que yo encontré que fueron utilizados por los compositores para componer algunos obras pequeñas, otras son obras largas. Por ejemplo, Elena Ospina, la poeta, Emilia Prieto Tugores, Don Omar Dengo, Fernando Centeno Güell. También tenemos a Joaquín Gutiérrez, de quien se utilizó la obra Cocorí. Por su lado, Marvin Camacho utilizó la obra poética de Julieta Dobles. Queens Duncan fue otro también que fue utilizado. Ana Cristina Rossi con La Loca de Gandoca, por ejemplo. Joaquín García Monge, El Moto, música incidental para una película dirigida por Alonso Venegas. Lil Picado, la poeta, también. Alberto Cañas con La Cegua para una cinta, música incidental. Y luego José Albertazzi. Julián Marchena fue otro también usado en este caso también. Eddie Mora, por su lado, conocemos de don Paco Amiguetti, muy, muy querido por Eddie. Del mismo modo también Andrés Saborío toma parte de la obra lírica de Aquileo J. Echeverría. Anastasio Alfaro también,
También puedo señalar que Rocío Sanz Quirós fue admiradora de la lírica de Carlos Luis Sáenz, entonces también usó parte de la obra de él. Allen Torres también por su parte de música incidental para El Delfín de Corubicí de Anastasio Alfaro. El maestro Carlos Enrique Vargas también una obra coral sobre textos de Roberto Brenes Mesén. José Daniel Zúñiga también sobre dramatizaciones con letras de José Joaquín Salas Pérez. También Eduardo Cuevas compone música incidental para la zarzuela En un acto de Carlos Gallini, Los Pretendientes. Y sobre Jorge de Bravo, precisamente sí, es como yo puse en mi trabajo, como yo lo pude reseñar, es el predilecto y es el que más quieren aquí, digámoslo así, en ese sentido. Porque, por ejemplo, Mario Alfagüel compuso un oratorio, Collage, opus 147. Carlos Castro también hizo su obra. Otto Castro nos entrega coral a Jorge de Bravo, también. Luis Diego Guerra también hizo su parte. En la misma línea también In Memoriam y Verdad que tú no tienes, son dos obras de Eddie Mora también. Otro admirador del poeta es Andrés Saborío también. Otro es Marvin Camacho, él lo utilizó también. Carlos Escalante Macaya y Alejandro Cardona. Como dije hace un momento, sí noto que se da más en los últimos años. Hay más cariño, hay un diálogo discursivo más amplio y más directo entre la literatura y los compositores. Eso supone que entonces que los compositores son muy buenos lectores, por lo general. Les encanta la literatura. Yo los he visto leyendo precisamente. Y yo me he enterado de que ellos leen mucho. Sí. Resumiendo, se destacan las obras musicales escritas sobre la poesía de Jorge de Bravo, cuya obra poética es fuente de inspiración para muchos compositores. En este acervo musical se resalta la cantata de Bravo, escrita por el colectivo de compositores costarricenses para el 7º Seminario de Composición Musical del año 2008 y dedicada al poeta turrialbeño en su 70 aniversario de nacimiento. Empleando las palabras de Alejandro Cardona que acompañan el disco Memoria Musical Costarricense, volumen 1, que contiene esta cantata, se dice lo siguiente. Para la composición de esta cantata, cada compositor trabajó de manera independiente, con total libertad respecto a la escogencia del texto y el tratamiento musical. Lo único acordado previamente fue el ensamble, coro y piano, y específicamente la participación del Café Corale que hizo posible la realización del proyecto. A pesar de los lenguajes particulares y en algunos casos altamente contrastantes de cada uno de los compositores, el resultado final suena muy integrado. No se trata, evidentemente, de una concepción única. Se trata más bien de un encuentro de enfoques particulares que giran en torno a los poemas de Bravo. La cantata de Bravo está compuesta de 8 movimientos. El primero, El Pozo, es de autoría de Marvin Camacho. Los siguientes 3 movimientos, bajo el título Laudas de Muerte y Hueso, son de Carlos Escalante. El quinto y el sexto son El Silencio y El Nocturno, por Carlos Castro. El séptimo, Verdad que tú no tienes, pertenece a Eddie Mora, concluyendo la cantata por Presagio de Fuego, de Alejandro Cardona. A continuación les proponemos 2 movimientos, El Pozo, de Marvin Camacho, y El Bestiecilla Plástica, de Carlos Escalante. Soy un pozo esta noche. Soy un pozo esta noche.
ni este mes, ni este año, aún me temblan los dedos cuando siento la mano de la muerte reposando en mis costados. Quiero que llegue y me bese sin que me duela la carne. Entonces me iré con ella, respirando a todo pulmón la tarde. Hemos escuchado dos movimientos de la cantata de Bravo escrita por el colectivo de compositores costarricenses para el 7º Seminario de Composición Musical del año 2008 y dedicada al poeta turrialbeño en el 70 aniversario de su nacimiento. Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Uno de los libros relevantes de Costa Rica, donde se puede sentir la unión entre la música y la literatura, es el libro de José Daniel Zúñiga, Lo que se canta en Costa Rica, sobre el cual nos cuenta el pianista costarricense Jorge Carmona. Usted en su trabajo habla sobre el libro editado por José Daniel Zúñiga, Lo que se canta en Costa Rica. Me gustaría que nos contara sobre este libro, cuándo fue editado o cuántas veces fue editado y qué función cumplía en la educación musical en escuelas y colegios del país. José Daniel Zúñiga editó el libro Lo que se canta en Costa Rica por primera vez en 1933. A partir de ahí fueron 11 ediciones, la última fue en el año 1981, que fue el año en que murió don José Daniel. Conforme fueron pasando las ediciones, se fue incrementando el número de canciones incluidas y fue un libro de texto obligado casi en todas las escuelas y colegios del país. Incluía himnos, los himnos nacionales de varios países, de muchos países, los himnos patrios, canciones para diferentes eventos como el Día de la Madre, el 15 de septiembre, la anexión de Nicoya, etc. En este libro, y usted habla en su artículo, aparecen varias canciones de poetas de San Ramón. ¿Cuántas canciones hay? ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando en San Ramón que hay tantos poetas? Bueno, San Ramón se le llama la ciudad de los poetas. Resulta que San Ramón se crió a mediados del siglo XIX y muy pronto la población vio que la educación era un elemento muy importante para fortalecerse como pueblo. Entonces siempre la educación ha sido importantísima en la historia de San Ramón. Dos personajes fueron muy importantes en la historia de San Ramón en la segunda mitad del siglo XIX, que fueron Julián Bolio Llorente, que vivió allá y tuvo sus negocios allá, creó una escuela de derecho reconocida en todo el país, muy importante, y él impulsó con otros pobladores del cantón, o de la población, que no era cantón todavía, la creación de una biblioteca pública, que fue de las primeras que hubo en el país, sumamente importante,
Y el otro personaje fue el poeta Lisímaco Chavarría, que según me conversaba el investigador, el doctor Francisco Rodríguez, parece que es el poeta, uno de los poetas con mayor producción en el país y ganó muchos premios en el nivel internacional. Tuvo amistad con personajes del mundo literario internacional muy importantes, entre ellos Rubén Darío. Y estos dos personajes marcaron la vida cultural de San Ramón. Y San Ramón tuvo algunos periódicos, algunos diarios, publicaciones periódicas, en los que no se publicaban tanto notas sociales ni tanto sucesos, sino que había mucho contenido cultural. Y entonces mucha poesía se publicó en esos periódicos. Y entonces empezó a darse ese fenómeno que trajo a los poetas del pueblo. San Ramón era un pueblo aislado totalmente. Entonces, en ese pueblito aislado del mundo, donde se le daba importancia a la cultura y a la educación, empezaron a surgir ciertos nombres de poetas que empezaron a escribir y a estimular a otros a que escribieran poesía, y había sus tertulias en las tardes sobre poesía, y se publicaban las poesías. Entonces comenzaron a salir otros nombres como Carlomagno Araya, como Félix Ángel Salas y muchos otros, y por eso San Ramón es la ciudad de los poetas. Y muchos compositores o muchos pobladores de San José tenían ese imaginario de San Ramón como ciudad de poetas. Conocieron muchos poetas ramonenses, conocieron la poesía de ramonenses y empezaron a inspirar sus canciones, a basar sus canciones en la poesía de los poetas ramonenses. Asimismo, hemos conversado con Jorge Carmona sobre el disco que contiene canciones escritas sobre la poesía de autores ramonenses. El disco se llama Canto de Poetas, 25 poesías musicalizadas de autores ramonenses. Bien, y sí hablamos del disco porque también es un archivo muy importante para generaciones futuras. Ustedes los dividen por temáticas. Me pareció interesante, o sea, que las mismas canciones se prestan para esto. Sí. Ajá. ¿Cómo los dividen? Es que el libro de Lo que se canta en Costa Rica, como decía anteriormente, se incluyen muchas canciones de diferentes temáticas. Entonces, en el disco también hay canciones claramente infantiles, como Somos Marineros, que es una marcha muy alegre, sí, que se presta para rondas, para juegos, para el lecherillo. Creo que el Jiguiro, ¿no? Sí. Sí. Pero hay unas canciones, una que se llama Agua y Jabón, que es para enseñar a los niños la importancia de lavarse las manos y de que el aseo es muy importante. Son canciones claramente infantiles. Hay otras claramente dedicadas a la madre. Entonces, muy, muy cómodas para las festividades del Día de la Madre. Canciones dedicadas a personajes específicos. Entonces, el lecherillo, el boyero, el jiguirro, el arroyo. Esos los pusimos como personajes, porque la canción se centra en esos. Hay una que se llama Casita Mía, que es un poema de Carlomagno Araya, que es un pasillo lindísimo. También hay canciones dedicadas a la patria. Hay otras canciones dedicadas a lugares específicos, como en Punta Arenas o Golfito. Hay otras dedicadas a lugares idílicos, como Caña Dulce. Cuando tenga mi casita, que es un lugar idílico, que no está en ningún lado preciso, pero es un lugar. En el libro lo explico como un locus amenus, lugar fantástico, un lugar ameno para el autor.
Bien, y tal vez para terminar nuestra entrevista, usted habla ahí también sobre relaciones interdiscursivos e intertextuales, sí, que existen en la música y en la poesía de estas canciones. ¿Nos puede contar acerca de este concepto o estos conceptos? El intertexto más claro que se halla, lo que yo recuerdo, es en la marcha O Costa Rica, que tiene una cita o dos citas textuales del himno nacional. Entonces, en la introducción de la canción, empieza con la misma introducción del himno nacional, solo que en sol mayor. Al final también tiene una cita otra cita del himno nacional, y ahí hay un intertexto muy interesante, porque es un himno a la patria, O Costa Rica, con letra de José Joaquín Salas Pérez, que hay un dato interesantísimo. De todo el corpus incluido en el disco, la gran mayoría son canciones, son coproducción entre José Joaquín Salas Pérez y José Daniel Zúñiga. Enseguida escucharemos O Costa Rica, música de Julio Fonseca, letra de José Salas Pérez, en una interpretación de Anabel Campos y Jorge Carmona. Oh Costa Rica, patria adorada, para ti vibra nuestra canción, donde se exaltan con los recuerdos las vivas ansias del corazón. En ti guardamos todo un pasado de glorias puras de eterno amor. En ti ciframos toda esperanza, madre virtuosa llena de amor. Oh Costa Rica, que siempre vivas como una estrella con su fulgor, que en esta tierra, bajo este cielo, siempre nos reúna tu santo amor. Es tu bandera como oriflama, azul y blanco y rojo vivaz. Ella resguarda nuestra aventura y es como escudo de nuestra paz. Es tu bandera como oriflama, azul y blanco y rojo vivaz. Ella resguarda nuestra aventura, es como escudo de nuestra paz. Oh Costa Rica, patria adorada, para ti vibra nuestra canción, donde se exaltan con los recuerdos las vivas ansias del corazón. En ti guardamos todo un pasado de glorias puras de eterno amor. En ti ciframos toda esperanza, madre virtuosa llena de amor. Oh Costa Rica, que siempre vivas como una estrella con su fulgor,
preparar el programa de hoy dedicado a la unión entre la literatura y la música en Costa Rica, hemos utilizado varios artículos. Jorge de Bravo en Re sostenido menor, de Gustavo Adolfo Segura, y Análisis sociocrítico de la construcción identitaria, el caso del libro Lo que se canta en Costa Rica, de Jorge Carmona. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatsky con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.